Hola, Dios les bendiga a todo el pueblo de Dios y amigos, Dios les bendiga a todos y la paz del Eterno sea en su vida. Sábado a sábado nos damos cita a las 12 p.m. en su canal Grupo Es Noticia y en su página Jesucristo es Noticia. Nos gozamos por medio de este canal donde compartimos las hermosas enseñanzas de la palabra de Dios y a su vez también compartiendo testimonios de hermanos o amigos que han tenido experiencia de conversión o experiencias de la vida acerca de cada uno, ¿verdad?, que tienen en su persona. Mis amigos, mis amados hermanos, hoy nos vamos a gozar con un tema muy importante. Es un tema que en realidad hay veces nosotros lo sabemos, pero hay veces no nos damos cuenta cuando ya estamos practicando en estas áreas en nuestra vida. El tema de hoy es, la segunda parte es la hipocresía y la disimulación. Este es el tema que vamos a estar desarrollando, la hipocresía y la disimulación. Este tema es muy interesante, muy importante, mi amigo y hermano, acerca de este tema. Antes de mis amados hermanos, les invitamos que todos mis amigos que nos están transmitiendo, viendo por este canal, que comparten, ¿verdad?, este estudio que será de gran bendición, ¿verdad?, y riquísimo en conocimiento para que nosotros no caigamos en esta parte que tiene por título la hipocresía. Vamos a basarnos en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Vamos a entrar en esta cita en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Vamos a tocar el punto del fariseo. Si recuerdan bien ustedes, han estudiado las escrituras y han encontrado en esta parte, en esta plática, en esta conversación donde Jesús reprende a los fariseos, y aquí se aplica acerca de la levadura de los fariseos. Lucas capítulo 12, versículo 1. Los fariseos y la hipocresía. ¿De qué pecado era culpable los fariseos? ¿De qué pecado era culpable los fariseos? Jesús enfrentaba a ellos y les decía de esta manera. En Lucas capítulo 12, versículo 1. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la levadura de los fariseos? ¿O qué es lo que quieren dar a entender el Eterno, verdad? Que nos guardemos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es levadura, verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es la levadura, verdad? La levadura se ocupa en algunas ocasiones para la repostería o pan. Lo que hace es fermentar, ¿verdad? Mezclarse entre la harina, la mezcla, y lo que hace es gobernar todo rincón del pan. ¿Y qué es lo que hace la levadura? Tengo entendido que la levadura hace que el pan esponje, ¿verdad? Ese es un ejemplo que Jesús da, ¿verdad?, a los oyentes, a los discípulos, ¿verdad?, y los apóstoles. La declaración acerca que tenían que guardarse de la levadura de los fariseos, que la hipocresía. Sabemos la historia, ¿verdad?, que los fariseos y los escribas siempre estaban atrás de Jesús, no para aprender de la enseñanza que el Mesías enseñaba, sino para ellos, para observar, para mirar de qué manera poderlo atacar o quererlo sacar de contexto la enseñanza del maestro. Siempre ellos estaban, hermanos, presentes donde Jesús andaba, Judea, Samaria, etcétera, en los rincones de cada ciudad. Ahí estaba el fariseo, ¿verdad? Y estaba también los escribas. Y ellos no porque estaban atentos, algunos porque querían escuchar la sabiduría del maestro, sino para que ellos querían encontrar un error lingüístico, una mala pronunciación. Así es, hermano, se convertían en una hipocresía. La hipocresía, ¿qué es la palabra hipocresía? Rayamos aquí la palabra hipocresía. La hipocresía es un fingimiento para parecer lo que no es. Quiere decir, aparentar algo lo que no es.
Hay muchos ejemplos de parentesco o actores, vamos a decirlo así. ¿Cómo le quiere llamar? Autores, ¿sí? Que disimulan de lo que no es. O sea, ponemos una cara alegre, sonriente, una de ellas, ¿verdad? Y ahí llegamos a casa, es todo lo contrario, ¿sí? Eso se llama hipocresía. La hipocresía es fingimiento para parecer lo que no es. Pues es a su vez también es una falsa apariencia de virtud o piedad religiosa, pero es también disimulación, ocultamiento del carácter y los motivos reales que se tienen. O sea, lleva a varios puntos de observancia. Por ejemplo, una de ellas, la disimulación de carácter, la disimulación de un comportamiento, o también entra lo que es en el acto religioso. Jesús mismo reprueba este pecado y le dijo a los fariseos, hipócritas, vamos a ver prueba de ello, cómo el maestro reprendía a los fariseos. ¿Cómo mostraban los fariseos mismos que eran hipócritas? O sea, los mismos fariseos en el tiempo de Jesucristo, ellos demostraban su hipocresía. Si vemos las historias, hay muchos ejemplos, ¿verdad?, donde podemos encontrar en los 4 libros de los evangelios cuando el maestro reprendía a los fariseos. Vamos a leer más adelante en el libro de Mateo, capítulo 15, versículos 7 y 8. Mateo, capítulo 15, versículos 7 y 8. Cómo mostraba a los fariseos mismos que eran hipócritas. En este registro bíblico vamos a leerlo. Mateo capítulo 15, 7 y 8. Dice aquí, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vuelvo a dar la lectura. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de la presencia del Creador. La hipocresía es un acto que Dios aborrece. Algunos hermanos en torno a nosotros, nuestra persona, aquí tenemos que tener cuidado, tenemos que velar, tenemos que analizarnos, porque algunas veces podemos caer en el error o podemos llevar estos caracteres acerca de una disimulación de parentar de lo que no somos. Y parentar algo, lo que no somos, eso se llama hipocresía. Seré yo el primer hermano, ahora sí, el primer candidato, ponerme enfrente, que yo tengo que poner, ahora sí, en guardia, velar en mi persona, en mi conducta, si no estoy cayendo en este error de la hipocresía. Unos no se dan cuenta cuando ya estamos actuando como el fariseo. Tenemos cuidado, por eso el Mesías dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nosotros tenemos que tener en pie siempre esto. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros inconscientemente estamos actuando como un fariseo hipócrita, y dice el Eterno que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. La triste realidad, cuando la persona es atrapada por esa levadura que es de la hipocresía, la realidad es que no se dan cuenta de sus acciones y ya no escuchan la reprensión, ya no escuchan el consejo y ya no quieren escucharte, porque ellos piensan que nosotros somos sus extractores de ellos. Ellos piensan que no nada más lo están atacando, pero la luz de la verdad no es así. Por eso mismo el Mesías declara claramente que la hipocresía es fingimiento.
Y la hipocresía, hay muchas ramas donde se puede notar en la conducta de cada individuo o cada persona, llámese ministro, llámese pastor, hermano. Nosotros tenemos que analizar. Por eso en los libros de Proverbios es un libro de consejo, de sabiduría, que da medicina al alma y de qué manera nosotros debemos de comportarnos ante la presencia de Dios. Dice aquí en el libro de Proverbios, el libro de sabiduría, dice: examina la senda de tus pies y que todos tus caminos sean perfectos. Porque el hipócrita es una persona que disimula, que oculta el carácter. Ejemplo de ellos. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner algo palpable que a veces algunos de ustedes hemos pasado. Es una persona que es alegre en la calle, ¿verdad? Anda sonriente en la calle, quiere llamar la atención de los demás, ¿verdad? Y anda sonriendo en todo tiempo y muy amable y todo, ¿verdad? Y este ejemplo hemos visto muchos casos. Quizás padre de familia, madre de familia, hemos tocado que a veces también en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, gobierna, voy a decirlo así, en nuestros caracteres, si hay estas cualidades que no están bien, que se llama la hipocresía. Hay veces nosotros llegamos a decir: oye, tú te portas de una manera muy acá, con los niños, te sonríes, platicas, les compras un refresco, les pagas las sabritas, y aquí con tu familia, con tu hijo, ni siquiera les hablas, ni siquiera les sonríes, ni siquiera... o a tu esposa, no le dices: princesa, mi hermosa mujer, te amo, te quiero, ¿verdad? Y la disimulación de la persona, de un matrimonio, también entra en esta rama, porque a veces, hermano, me ha tocado escuchar personas, ¿verdad?, que le hablan, le chulean a la amiga: ay, corazoncito bonito, mi princesa. ¿Y qué pasa? Cuando realmente esas palabras deben de ser dirigidas a la persona, ¿verdad?, con quien vive, con quien ama, ¿verdad? Eso se llama hipocresía, porque a veces nosotros, voy a tomarlo así, aunque yo no practico esto, pero me voy a poner yo enfrente, ¿verdad? Recuerde que dije de un principio del programa, ¿verdad?, que la levadura de los fariseos, ¿verdad?, es la hipocresía, disimulación, aparentar algo lo que realmente nosotros no somos. Eso se llama hipocresía. Entonces, nosotros, hermanos, como persona, tenemos que detenernos si en verdad estamos actuando lo correcto o es pura hipocresía, o de labios por fuera. Así que no, ustedes nomás hablan de labios por fuera, pero no los sienten en su corazón. Yo prefiero ser la persona que soy, ¿verdad? Una persona, si es tranquilo, soy tranquilo. Si es una persona sonriente, soy sonriente. No voy a aparentar de lo que no soy, o ser imitador de alguien, ¿verdad?, de lo que no soy. Por eso el tema de hoy es la hipocresía y la disimulación. El Eterno aborrece esas apariencias. Por eso dicen los escritos: mi pueblo de labios me honran, mas el corazón de ellos está lejos de mí. Yo no puedo servir a Dios, ¿verdad? Yo no puedo hablar de amor si yo no amo a mi prójimo. Yo no puedo hablar, mi hermano, que tenemos que perdonar si yo tengo rencor en mi corazón. ¿No seríamos nosotros hipócritas? ¿Cómo voy a decir, hermano, obedece a tu madre cuando tú realmente no pones por obra lo que a veces enseñamos? Hablas que hagamos misericordia, y cuando realmente no haces misericordia. Mateo 15, 7, 8 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo invalidaba ellos uno de los mandamientos de Dios? Vemos un ejemplo, ¿verdad?, que Jesús mismo enseñó en la ley, los mandatos del Eterno, ¿verdad? Porque los fariseísmos, ellos habían implementado reinas, preceptos de hombres, que lo conocen como el Talmud. Puede ser un consejo sabio, un consejo sano, pero hay veces se convierte, ahora sí, en un mandamiento de hombre. ¿Cuándo se convierte el mandamiento de hombre? Cuando sacan de contexto la voluntad de Dios. Eso es un mandamiento de hombre. Y eso se llama hipocresía.
hipocresía. Vamos a dar lectura en Mateo capítulo 15, versículo 15, versículo 4 y 6. Estamos Mateo capítulo 15, 4, 6. Porque Dios demandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre es su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiéramos ayudarle, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así veis invalidado, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjense lo que habían hecho estos doctores o estos sacerdotes, ¿verdad?, que se habían corrompido cuando deberían de honrar al padre y la madre. ¿Con qué? Con económicamente. El pasado sábado compartí, ¿verdad?, esta consejería, el honor debido a los padres. ¿Qué papel ocuparíamos nosotros como hijos y qué deberíamos de honrar a nuestros padres? Este fue el tema pasado, fue una consejería. Aquí mismo vemos la hipocresía, donde menciona en los escritos que en el tiempo de Jesús, ¿verdad?, los sacerdotes habían cambiado lo más importante. Es un mandamiento divino del Eterno, del Creador del universo, que da una ordenanza y esa ordenanza tenemos que seguirla. Recuerde que los preceptos son 10 mandamientos que depende, ¿verdad?, en nosotros si queremos la felicidad, queremos el gozo, queremos la bendición del Creador del universo y aparte pasaremos de muerte a vida. De esos mandamientos había invalidado lo que es honra a tu padre y a tu madre. Por eso el mismo Mesías les dijo, ustedes han dejado lo más importante, ustedes han quitado lo más importante, están enseñando algo que no es dado por el Creador del universo. Ustedes han enseñado al pueblo que la madre y el padre es una ofrenda a Dios. ¿Qué quiere decir? Es consagrado para Dios. Así estaban enseñando en el tiempo de Jesucristo. Por eso Jesús los reprendía. ¿Por qué ustedes han invalidado el mandamiento cuando debería honrar al padre y la madre? ¿Con qué? Económicamente, ver por ellos de una manera o de otra. Por eso vemos aquí en esta plática, en estos escritos, donde menciona Mateo 15, versículos 4 y 6. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, su madre, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudieras ayudarle, ya no ha de honrar a su padre, a su madre. Así que veis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y entonces más seguida en la lectura lo reprende y le dice, hipócritas. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Tengamos cuidado acerca de esa levadura de los fariseos. Que Dios tenga misericordia, por eso nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que estar, hermano, al día, al pendiente. Porque si no, puede llevar a cabo, ni te vas a dar cuenta o no me voy a dar cuenta cuando estamos ocupando el papel del hipócrita. Tengamos cuidado aquí. ¿Cómo dijo Cristo que oran los hipócritas? ¿Cómo dijo el Mesías acerca de la hipocresía? Jesús mismo, el Eterno, el Creador, aborrece la hipocresía. Mi amigo, mi amiga y mi hermano, en esta área, cuando vemos personas hipócritas, es lo que aborrecemos. Dios aborrece la hipocresía. El mismo Mesías, ¿verdad?, no aprobó ese acto de hipocresía. Para los que se están conectando, la palabra hipocresía es fingimiento. Tenemos que entender. La hipocresía es fingimiento. Para parecer lo que no es, a su misma vez, una falsa apariencia de virtud. Una falsa apariencia de virtud o piedad religiosa. Pero es también disimulación, ocultamiento de carácter y los motivos reales que se tienen.
Esta es la palabra hipocresía. Seguimos con la enseñanza. Yo bendiga a todos mis amados hermanos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Saludamos a nuestra hermana Blanca, Dios te bendiga, que nos saluda desde Álamo, del municipio de Aquiles Cerdán. Saludamos a nuestra hermana Blanca Espinosa y saludamos también a nuestra hermana Ángeles Hernández, Dios te bendiga, mi amada hermana. Empezamos a compartir esta enseñanza que está muy interesante. Ok, volvemos al tema, Mateo capítulo 6, versículo 5. ¿Cómo nos enseña el maestro? ¿Cómo nos enseña el Mesías? ¿Cómo enseñó el Mesías a sus discípulos? Les enseñaba, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Subrayemos aquí. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. O sea, ya tienen lo que ellos sembraron. Ok. Subrayamos aquí la palabra sinagoga. La palabra sinagoga tiene una definición y se aplica, es un lugar donde se reúnen varias personas, ya sea de 10, de 15, ya es donde se refiere la sinagoga. También se menciona, también literalmente se aplica, donde dice los escritos también, sinagogas de Satanás, que quiere decir maestros, donde se reúnan, contradicen la hermosa enseñanza, no dejan que entren en el reino, ni ellos ni siquiera entran también. Eso les llaman sinagogas, inspiración, mentes diabólicas, inspiración demoníaca. Así voy a hablar, hermano, es duro esto, pero es la realidad. Porque la inspiración del Espíritu Santo es de justicia y de amor. La palabra sinagoga es un lugar de reunión, o conocido nosotros mal llamado templo, porque realmente a final de cuentas nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es una congregación, es una construcción, un edificio o casa de oración. Más mejor, se escucha mejor, casa de oración. Es un lugar donde nos reunimos. Amén. También es lo que se refiere sinagogas. La hipocresía es algo, hermano, reprobable en la sociedad. Fingimiento, ser lo que no eres. Me comentaba una hermana me comentaba, me decía un caso similar de este tema. Una hermana espiritual que ama a Dios de todo corazón y obedece a Dios, ¿verdad? Obedece a Dios. Pero una de las trayectorias, hay veces los hermanos confiamos más en el hombre, confiamos en su pastor, confiamos en el hermano, porque los ojos están puestos sobre nosotros. Yo le digo mis consejos a todos mis amigos, mis hermanos. Yo soy humano igual que tú, sinceramente me sincero. Perfecto no lo son. Trato de llevar la perfección con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Me sincero ante Dios, no entre los hombres. Pero tengo errores igual que tú. Tengo defectos igual que tú. Y lo que le decía la hermana, no te fijes en mí porque te voy a decepcionar. Créele mejor al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, porque te vas a edificar espiritualmente. Entonces, yo le comentaba, ¿verdad? Tocante el tema que ella me decía. La hermana muy espiritual de ayuno y oración. El ministro, ¿verdad? Recuerda que también toca como ministros. La hipocresía es un fingimiento, pero también hay un fingimiento religioso. Mostramos lo que no somos. Aparentamos lo que no somos y hablamos como si fuera cierto. Pero la triste realidad es que nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra manera de dirigirnos a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, ellos podrán notar, ellos ponen la balanza y ellos van a notar cuando nosotros somos palabras falsas o palabras verdaderas. El ser humano, Dios le ha puesto lo que es la inteligencia, observar, ver. Podemos notar cuando la persona es sincera y cuando la persona son palabras fingidas. Y donde hay palabras fingidas, obvio que no van a escuchar. Lo que va a causar es, en vez de que ellos reciban palabras sin sinceridad, lo que va a provocar es
que te empiecen a decir las cosas como se debe de ser. La hermana me decía, hermano, yo obedezco a Dios, ¿verdad? Y le decía al varón, no, pues hermana, mira que vamos a hacer una campaña, esto está fresco, este tema está fresco, pero le quiero compartir, ¿verdad? Sin decir nombres, simplemente voy a hablar de esta manera. Y me causó a su vez, ¿verdad? No una risa que digamos, hermano, lo que me cuentes, sino hasta dónde llegamos, no hasta dónde llegamos, ¿verdad? Voy a tomarlo a mí, siempre me voy a poner este ejemplo. Cuando son atrapados por la hipocresía y no se dan cuenta. Y le decía, hermana, vamos a hacer una campaña y necesitamos orar, de preparación, eso lo sabemos que tenemos que prepararnos. Y la hermana, ¿verdad?, con el fin de ir a campañas, haciendo la voluntad de Dios, y le puso a ayunar, ¿verdad?, tres días, ¿verdad?, en ayuno y oración. No sé si no recuerdo si fue 3 días secos o de 6 a 6. Pero la cosa es que ayunó 3 días. Y cuenta, hermano, el hermano obediente, ¿verdad?, se manifestaba el poder de Dios. Y después se dio cuenta que su pastor, voy a hablarlo así, que él ni siquiera hacía, ni se ponía a orar, ni las madrugadas, ni siquiera se puso a ayunar junto con la hermana esos 3 días. Lo que sí estaba haciendo es que estaba durmiendo. No velaba en oración. Por eso dice aquí Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se da cuenta que ni siquiera ayunaba, que ni siquiera oraba, pero sí ponía órdenes? Yo creo que la hermana se llevó una decepción tan grande. La primera decepción que uno puede llevar, a veces me decepciona del hermano fulano. Yo creo que la primera decepción será en tu persona, en mí mismo. Porque el mismo Mesías nos declara que Él es el maestro de maestros. El mismo Mesías nos declara que es el mejor ejemplo a seguir. El mismo Mesías nos dijo que no ponga la mirada en el hombre. El mismo Mesías nos da el consejo sabio. Pero hay veces nosotros nos queremos, ahora sí, me engañó. ¿Sí? Recuerda que el hombre es mentiroso, dice la Biblia. Primera de Juan dice que el que dice que no tiene pecado, dice la verdad no está en él. Si una persona dice, hermano, es que yo no peco, es que mira, está bien. Pero dice aquí, de una o de otra manera le fallamos a Dios. Y la hermana queda decepcionada total, ¿verdad? Y me cuenta ese testimonio y la triste realidad es que sí hay ministros de esta manera. No se dan cuenta cuando ya están actuando como hipócritas. Y la triste realidad destrozan el corazón de la hermana fiel. Pero la hermana tiene que serle fiel a Dios y no al hombre. Seguimos con la enseñanza. Cuando dijo Cristo que oran, ¿cómo oran los hipócritas? Ya les dije, los hipócritas quieren deslumbrar. El hipócrita quiere levantarse el cuello, el yo, el grande. Sí. El hipócrita de lo que habla, nada hace. Aparente de lo que no es. Que Dios nos libre, mi amigo, mis amados hermanos y amigos pastores, acerca de la hipocresía. Oremos a Dios en todo tiempo en esta área, diciéndole al Creador del universo, oh Dios, líbrame, ¿verdad?, de todos estos actos que contaminan, que dañan mi vida y mi persona. Yo no quiero ser una persona hipócrita, una persona que aparente de lo que no es, y más si somos dirigentes. Seguimos más adelante. Mateo 7:5. ¿Cómo llama Cristo al que ve fácilmente la falta de otro, pero no ve ni corrige las propias? Otra característica de la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es verle los errores de otros. ¿Sí? ¿Qué es la hipocresía? Recuerde que la palabra hipocresía tiene ramas, ¿verdad?, donde se puede aplicar, pero también se aplica en las críticas
¿sí? Cristo Jesús reprueba esto también. El hipócrita y su prójimo. ¿Cómo llama el Mesías Cristo al que ve fácilmente las faltas de los otros, pero no ve ni corrige las propias o lo de uno mismo? Mateo 7:5. Dice aquí, hipócrita. Hasta le podemos poner el tono porque aquí tiene signo de admiración. Dice, hipócritas. Voy a hablarlo así. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita, le dice. ¿Cómo ustedes, siendo maestros de la ley, cómo ustedes van a enseñar el amor al prójimo? ¿Cómo quieres corregir a tu hermano? ¿Cómo quieres enseñar a tu hermano, a tu hermana? ¿Cómo quieres que la iglesia crezca? ¿Cómo quieres que haya fraternidad en los hermanos, en amor, cuando no hay amor en uno mismo? Hipócritas, dice el Mesías. ¿Cómo vamos a orar por los demás cuando tú no oras por tu vida espiritual? Yo le decía a los hermanos líderes de la congregación donde tu servidor comparte el mensaje, la palabra de Dios. Le decía, ¿cómo vas a orar por los hermanos si no oramos por nosotros mismos? ¿Cómo vamos a nosotros ser de bendición con palabras fingidas y huecas si nosotros no oramos en nosotros mismos? Y les decía a ellos, tenemos que orar, tenemos que hacer arrepentimiento, pedirle dirección del poder de Dios para que seamos de gran bendición. Si no, va a pasar como Mateo 7:5, donde dice, hipócrita, saca primero la viga de tu prójimo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este es un papel del hipócrita. ¿Cómo queremos enseñar? Hace unos días me aborda un varón, me aborda un varón y se me acerca, hermano Uriel, no digo nombre, pero es dar ejemplos evidentes. El mensaje es duro, pero es la realidad. Y me dice él, y me empieza a hablar como espiritual, me empieza a dar su plática, ¿verdad? Y como siempre me ha gustado escuchar y ser prudente. Y no me dejó platicar ni decirle cómo está, Dios te bendiga, no. Él hablaba, hermano, del adulterio, hablaba del pecado y hablaba que si nosotros no le echamos ganas, ¿verdad? Nos vamos a perder. Y se lo digo, mis amigos, no me vayan a malinterpretar, pero es necesario dar ejemplos evidentes. Es necesario hablar con la verdad. A algunos no les va a gustar, pero es necesario, hermano, que nosotros hablemos la verdad y decir hasta aquí nosotros mismos. Ya basta, Uriel. Analízate a ti mismo antes de hablar de los demás. Pero que nosotros sabemos, mi amado hermano, que la hipocresía es también cuando nos fijamos los defectos de los hermanos. Y este varón empezó a hablar, ¿verdad? Y me empieza a hablar de dominación. Para estas personas que tienen una mente no de Cristo, y con mucho respeto, y yo entiendo y comprendo, mis amados hermanos. Pero algunos hablan de tanta dominación y que la cobertura del hombre. Pero mi cobertura del hermano Uriel, el Dios que yo sirvo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La cobertura del llamado lo hace el Eterno, el Creador del universo, y no lo hace el hombre. Mi cobertura es del reino de Dios y no de los hombres. El llamamiento lo hace, mi hermano, y prepara, se llama Espíritu Santo. Y yo lo entiendo y lo comprendo. Pero estos hombres, mi hermano, se deleitan en hablar la cobertura terrenal, que eso no edifica absolutamente nada. Y no hay ni siquiera un fundamento bíblico a esa aspiración de observancia y que yo lo entiendo y comprendo. Pero lo que yo te puedo decir, estamos actuando como hipócritas. Buscan coberturas terrenales cuando debemos nosotros ser aprobados de parte de Dios. El hermano me hablaba, me decía muy espiritual, y pasaba una chica enfrente, platicaba y le tiraba la mirada a un lado.
pasaba a otra persona. ¿Y por qué? Porque yo estoy mirándolo y ya no platicaba conmigo, ya no sé si estaba platicando conmigo o le estaba platicando a la muchacha que pasaba y le miraba a los ojos. Lo podemos notar, hipócrita. ¿Cómo me vas a enseñar a mí de adulterio cuando los ojos de él están llenos de adulterio y de maldad? Y no se da cuenta que sus acciones por sus ojos, ¿verdad? Que hay adulterio. Por eso les digo, tengamos cuidado. Porque si tu ojo es malo, andarás en tinieblas. Si tu ojo es bueno, todo andarás en la luz. Esa es la hipocresía. ¿Cómo vamos a enseñar a otros? Para aquello, mi hermano, que Dios hizo misericordia, que Dios te rescató del lodo cenagoso, porque eso se emblema, ¿verdad? Y le dicen con tanta, ahora sí, Dios me sacó, gloria a Dios, Dios te sacó del lodo cenagoso. Pero no te olvides, el mismo apóstol Pablo enseñó claramente antes de que tú vayas, si un hermano se desanimó por diversas circunstancias, no sabemos. Si el hermano tropezó, sí tropezó. Pero Pablo dice, hey, antes de que tú vayas y le hables, analízate a ti mismo. Fíjate cómo estás. Ten piedad y ten misericordia. Porque si tú no analízate y vas a decirle a aquel que fallaste, que tomaste, fallaste, has decepcionado a la congregación y tantas palabras que lastiman. Y les dice, no vayas a ser peor que la persona. Aquí nos enseña, hermano, que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque eso también se llama hipocresía. Fijar los defectos de cada hermano. Hoy en día los hermanos, me dirijo a la congregación. Amigos, me dirijo a la congregación. Porque muchos dicen, he escuchado comentarios, hay más hipócritas dentro de la congregación, o los que se llaman religiosos, llámese hindú, lo que sea, dicen que hay más hipócritas que los de afuera. Y la luz de la verdad, con justa razón y con justa observancia. Porque la gente de afuera ya está harta con la hipocresía. La gente ya está harta de ver pura mentira y engaños. Pero yo quiero decirte, mi amigo, la realidad es esta. Dice que los hipócritas ya tienen su recompensa. Llámese quien se llame, quien sea. Si eres amigo de nuestro presidente, llámese quien sea. Pero los hipócritas tendrán su pago. Tarde o temprano las acciones de cada uno vamos a dar cuentas. El hipócrita es un papel que también se ocupa en los errores de cada persona y empiezan a acusar. Tengamos cuidado, mi amigo, mi hermano. Tenemos que ser maduros, tenemos que ser prudentes. Dios no me llamó a hundir, pero el hipócrita, el pastor hipócrita, con mucho respeto, mi amigo, es una palabra muy fuerte, pero tengo que hablar la verdad. Ministros falsos nos hallamos hipócritas, que ponen reglamento, precepto, mandato de la iglesia de donde tú perteneces y reglamentos del hombre, que eso no edifica absolutamente nada. Hipócrita. Y cerca bien la cámara, dime, yo soy hermano Uriel Castro. El hermano Uriel dice la escritura que no seas hipócrita, como Mesías dijo, fariseos hipócritas, han dejado lo más importante, que honremos al Padre y a la Madre, y ustedes han puesto sus mandamientos de hombres que no edifican. Pero a Dios, ¿qué dicen los hipócritas? A Dios nadie es perfecto, a Dios todo le fallamos, a Dios hace misericordia, pero en la congregación de tú te perteneces, no tienes que fallar. El hipócrita dice, no viniste a tocar levita, fíjate el hipócrita, cuando el levita alcanza tus diezmos también, hipócrita. Si hablas de diezmo, también tienes que darle al levita, el músico, si es conforme a la Biblia, pero el hipócrita habla donde le conviene. Tiene que darle al viudo, al huérfano y al extranjero, el que necesita, pero el hipócrita nada de eso, porque ignora las escrituras. Perdón la expresión, mi amigo, pero hay que hablar la verdad. El hipócrita, si le falla a uno de sus congregantes, no va a la oración y ya le empieza a exhortar. Tienes que ayunar, tienes que orar, pero el hipócrita se cuesta en los altares. Es ser hipócrita. Y los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. El hipócrita te dice, hermano, te voy a poner disciplina porque no te sujetas
Yo soy aquí el hombre de Dios y como no te sujetas a mi autoridad, te voy a poner disciplina. Hipócrita, dice el Señor. Y el Eterno ya está harto de la hipocresía. Y dice el Señor, mi hermano, empezará desde su casa. El hipócrita nada hace. El hipócrita siempre lastima, siempre se fija en los errores. Pero yo quiero decirte, mi amigo, mi hermano, tengamos cuidado. Es que tú no tienes que ir a la congregación, no tienes que ir a una campaña. El hipócrita te disciplina. Y haces caso, mi amigo, mi hermano, porque hay ignorancia bíblico. Pura disciplina quieren poner. Hipócritas, dice el Señor. Cuando el Eterno Jesús nos mandó a hacer misericordia, Él nos enseñó que le hablemos, que levantemos, que demos palabras de restauración y demos la medicina para el alma, que es la palabra de Dios. Y tengamos cuidado. ¿Cómo trata el hipócrita a su prójimo? Proverbios 11:9. El hipócrita, ¿cómo trata a su prójimo? Proverbios 19, versículo 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. ¿Cómo daña el hipócrita? El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Tengamos cuidado, mis hermanitos, mis hermanitas, mi amigo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá más. Su corazón no está contigo. A la luz de la realidad. La palabra hipócrita es fingimiento para parecer lo que no es. Tengamos cuidado. Dije claramente, yo seré el primero en estar en la fila. Dios habla a mi vida, que Dios me ama y Dios no quiere que caigamos en un error y una hipocresía. Nosotros nos resta es hablarle el amor de Cristo a las almas que quieren, que necesitan, que quieren aprender. Los que quieren saber, hermano, quién es el creador del universo. Yo lo que quiero, hermano, que nosotros nos esforcemos y Dios quiere, como ministro, hermano. Siempre me han dicho humildemente, hermano, a veces me dice, Pastor Uriel, dije, hermano, con todo amor te lo digo, solo un siervo como tú nada más. El pastor de pastores es Jesucristo. Él es el pastor de pastores, solamente soy una persona igual que tú. Igual que tú. Yo sé que Dios me ha dado mucho que hacer aquí en la tierra mientras tenga yo vida. Pero para llegar al pastor de pastores, estoy en ese proceso también. Porque me falta y reconozco. Yo no quiero que solamente sean palabras nada más. Yo quiero que hable mis acciones y mi trabajo y mi labor. Y el que se carga de hablar que tú eres hijo de Dios se llama Espíritu Santo. Necesidad que tú te abres la boca y te maloglories. De nada es provecho, de nada te sirve. Busquemos a Dios. Que Dios nos libre de la hipocresía, porque los hipócritas, dice la Biblia, no heredarán el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Mi amigo, mi amiga, que el Eterno bendiga nuestras vidas y que Dios nos libre de esa actitud de hipocresía. Antes de ir a hablar a aquella persona que necesita, tenemos que orar antes de tiempo. Diciendo, Creador del universo, voy a visitar a mi hermana, a mi hermano. No permitas que yo hable cosas como yo pienso, ¿verdad? En mi manera de pensar o carnalmente. Yo no quiero pensar de esta manera. Lo que yo quiero es ser de bendición. Porque la Biblia dice que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Mi amigo, estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales, mi amado hermano. Cristo viene pronto. Retén lo que tú tienes para que ninguno tome tu corona. Y seguimos, mi hermano, a sábado, en su canal Grupo Es Noticia, en su página Jesucristo es Noticia. Me pueden encontrar también en mi perfil de Facebook como Uriel Castro. Ahí aparece un corderito o un borreguito. Ahí me pueden seguir también en Facebook, Uriel Castro. Pueden mandar solicitud, yo te lo aceptaré con mucho gusto. Si Dios nos permite, vamos a escuchar un testimonio, ¿verdad?, de una hermana que murió y resucitó.
ella muere y resucita. Y los hermanos estaban en comunión, oración. Por eso le digo, hermano, no nos engañéis. Dios no puede ser burlado. De hermana me da el testimonio y los hermanos estaban orando. Es una hermana de años en el Evangelio. Muere, sale de su cuerpo y le muestran 7 puertas. Pero antes que ella llegara a llegar a las puertas, cuando ella sale del cuerpo, lo espera un ángel. Pero no era el ángel celestial, era un ángel de la muerte. Pongamos atención, era el ángel de la muerte. Nunca fue un ángel celestial. Y lo lleva, hermano, pero no al cielo, lo llevaba al infierno. Me cuenta la hermana, abren la puerta y pudo ver ella que grandes y chicos y ancianos gritaban con gritos errantes y de dolor. Y vio las almas que estaban quemándose en el infierno, para los que no creen que hay infierno. Y la hermana lo iban a lanzar y escucha una voz, ¿verdad?, que no era su tiempo. El ser, ese espíritu diabólico, lo deja y le dice: yo no quiero que camines en el camino ancho, sino yo quiero que tú camines en el camino angosto. Esta es una parte del testimonio, no se lo pierda. Primero Dios, el sábado vamos a estar transmitiendo en vivo. Tal vez no voy a estar aquí en el estudio o pueda viajar. Ahí, para que usted y yo escuchemos el testimonio y no se lo pierdan. Por eso dice que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Tengamos cuidado, este mensaje es para mí también. Es para mí y es un honor porque Cristo me ama. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Saludos a todos y la paz del Eterno sea en su vida. Amén.